Ok, empezamos la clase. Muy buenos días, joven, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. No sé qué horas estás viendo este video, pero significa que te interesa la materia. Mi nombre es Víctor Ontiveros, soy su profesor de estática, como ya hemos visto, y pues haremos inicio para compartir para compartir la explicación de lo que es el material del libro. Entonces, jóvenes, entendiendo desde un principio que cada video que yo haga, el video va a durar entre 20 y 30 minutos, significa que es una clase, ¿sale? Entonces, tomen como cada video una clase que tuvieron conmigo presencialmente, porque es lo que tendría que explicar y es el tiempo que se toma aproximadamente uno para explicar un tema en plena clase, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, cada video pues voy a pedir que dejen un comentario abajo de este video, donde ese comentario al principio va a venir su nombre y el grupo, y abajo del video, abajo de su nombre y grupo van a poner algún comentario respecto al video este que estamos grabando, sobre el material que estamos grabando, y ese va a ser la asistencia de tu clase. Entonces, eso es lo que vamos a empezar diciendo. Entonces, bueno, ya pues nos estamos viendo aquí, ya voy a hacer la cámara más chica, quería pues que supieran que era yo, ¿no? Entonces, el libro que estamos trabajando es un libro digital que, bueno, es un libro que yo le pasé digitalmente, pero que lo pueden conseguir físicamente con anteriores grupos. El libro se llama Estática y Rotación del Sólido y es lo que vamos a estudiar, ¿sale? Aquí tenemos en la parte izquierda, pues, la portada del libro. Ya lo hablamos anteriormente en la clase presencial o clase virtual. Y pues vamos a empezar con la unidad 1, jóvenes. La unidad 1 se llama Condición de equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿sale? Entonces, vamos a ver esa condición de equilibrio inicial, ¿sale? Y la cantidad de problemas o ejercicios, valga la expresión, que nos conlleva nada más con una sola propiedad, que es la propiedad de equilibrio. ¿Sabes qué condición cumple las cosas para que estén en equilibrio? Sale, por decirlo aquí, el puente. El puente, pues, ¿qué condición tiene para que esté en equilibrio? Es decir, para que no se caiga. Pero así como el puente está en equilibrio, cada una de las sogas que son de metal, pues, y están tensionadas, ¿sale? Están en equilibrio porque están digamos, estáticamente, salen, no se mueven y pues no pasa nada. Y aquí en la portada, pues también tenemos a dos niños jugando, en la portada, perdón, de la unidad 1, tenemos a dos niños en una palanca y supuestamente en un momento estático, sale en un momento que no se mueven, vamos a decir que están en equilibrio en ese momento, pero bueno, más adelantito lo vamos a definir como tal. Entonces, iniciando el material, jóvenes, vamos a hacer énfasis en lo que dice nuestro libro. Voy a tratar de ver hoja por hoja, explicar párrafo por párrafo si es necesario, porque hasta el momento no he visto palabras de más o palabras de menos, sino una explicación adecuada del libro. Y entonces, pues por decirlo, nos dice en la mera introducción y por qué es importante leerlo, por lo que repercute, ¿no? Por lo que da a entender. Dice, déjenme hacer un poquito más pequeña la pantalla para poder leer todo. Dice, en el segundo grado te relacionaste con nociones fundamentales de mecánica, de la gran relevancia en la física y la ingeniería de la vida cotidiana. Entonces estamos yéndonos a mecánica 1, ¿no? Mecánica 1 y mecánica 2 es lo que viste en segundo grado. Dices, durante el tercer semestre viste mecánica 1, iniciaste el estudio de los movimientos mecánicos de los cuerpos. Es decir, en mecánica 1 viste los conceptos, bueno, empezaste con cuestiones de mediciones, conversiones, cuestiones de velocidad, aceleración, fuerzas, ¿sale? Y bueno, y después, en general, este consiste en el cambio de posición de los cuerpos como un todo o de sus partes en relación con otros cuerpos rígidos como referencia. Es decir, nosotros incluso en física, si el movimiento de la Tierra pues es uno solo,
¿sale? Aunque todo esté moviéndose, se puede tomar como un punto porque todo se puede mover de una misma forma. Entonces, dependiendo del problema, incluso lo podemos ver como un problema puntual, aunque sea, aunque sea el planeta Tierra, ¿sale? Entonces, así es como tomamos en física algunos de los problemas, ¿no? En mecánica uno, ¿sabes qué? Pues el carro está en movimiento o el movimiento de un carro, pues no hace referencia a cada parte del carro, sino a la llanta, a la ventana, no. Hace referencia a un todo. El carro es un todo y lo tomas como un objeto puntual y dices, y se está moviendo. Entonces, dices, te estás diciendo que se está moviendo todo, ¿no? En general, o sea, entonces no agarras ninguna de sus partes y checas sus partes, ¿no? El carro completo. Así, si estudias una persona en física, pues en mecánica se ven como un todo y entonces, de cierto modo, vamos a seguir estudiándolo en esta unidad uno como un todo los objetos y vamos a ver su comportamiento, ¿sale? Entonces, dice, con el propósito de simplificar su estudio, allí centramos la atención en los movimientos rígidos, o sea, no trabajamos con objetos, por decirlo, elásticos, ¿no? Como gelatinas o fluidos, ¿sale? En mecánica vemos cosas sólidas e interpretamos ahí el movimiento de los objetos. Dice, cuerpos rígidos, cuerpos que no se deforman al aplicarse sobre ellos, o lo que es equivalente cuyas partes no varían en la posición entre ellas. Es decir, tú tienes un cuerpo, lo que estudiaste en mecánica uno es que a ese cuerpo se le aplica una fuerza, si al momento de aplicar una fuerza a un objeto, si es un sólido como este vaso que tengo aquí, o cualquier otro sólido, pues se supone que esa fuerza no fue suficiente como para deformar el objeto, ¿sale? Eso es lo que quiere decir. Entonces, y esa fuerza le aplicó una aceleración, hizo un cambio de movimiento en el objeto y a raíz de eso empezaste a estudiar lo que es el movimiento del objeto. En mecánica uno pues vemos al principio cómo se mueven los objetos y después la razón por la cual se mueven los objetos, que es la aplicación de una fuerza. Termino el párrafo de leer, dice, en estos casos el movimiento puede ser de traslación y rotación o una combinación de ambos. Es decir, si tú le aplicas una fuerza a un objeto, puede tener uno, dos o tres posibles movimientos. Es decir, le aplicas una fuerza y el objeto se mueve, entonces al cambio de posición le llamamos traslación, pero por decirlo, si le aplicas una fuerza en una de las orillas y el objeto rota dentro de su mismo eje, pues se llama movimiento de rotación. Ahí tenemos la figura A, que es el objeto que está trasladándose y pues, ¿cómo se llama? Se mueve de un lugar a otro respecto a un punto en específico que le vamos a llamar centro de masas, que ya lo estudiaste en mecánica 2. Y el inciso B, pues está girando respecto al centro de masa. Y el inciso C está teniendo su movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo. Entonces, en teoría, lo que estudiaron en mecánica 1, el comportamiento del movimiento de los objetos, dado que conocemos una fuerza que se aplica en cierto punto en particular y a raíz de ahí, pues aplicamos fórmulas para saber cómo es el comportamiento, ¿sale? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Por qué entender esta parte? ¿Sale? Dice, pero en mecánica 1 restringimos todavía más el estudio del movimiento, ya que dedicamos la atención casi exclusivamente al movimiento de traslación y solo nos referimos a la rotación muy brevemente. Puesto que en la traslación todos los puntos del cuerpo realizan igual movimiento, basta uno solo de ellos para describirlo. Entonces, es como lo que estaba diciendo al principio en la diapositiva anterior, tomamos al objeto como un objeto puntual, ¿sale? Aunque sea un automóvil, pues lo vemos como un punto y ese punto representa todo el automóvil y el movimiento de ese automóvil en todas las partes es, ¿cómo se llama? Es la misma. Entonces, ya todos los objetos los reducimos a un punto y vemos el comportamiento. Normalmente ese punto pues lo llevamos centro de masa o el centro geométrico porque agarramos un punto en particular y a raíz de eso llega el siguiente concepto. Esto condujo al concepto de partícula y que es una partícula en la definición de este libro, todo cuerpo cuya deformación y rotación no se tiene en cuenta durante el movimiento. Es decir,
si el objeto, un avión, por decirlo, empieza a moverse, pues por decirlo, la ala no se mueve diferente a distinta velocidad que la otra ala o que la cola del avión, sino que todo se mueve de la misma dirección y a la misma velocidad. A eso le llamamos al concepto de partículas, ¿sale? Que a pesar de que es un todo, ese todo lo podemos simplificar en un punto. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el libro? Vamos a entender por qué estoy explicando esto. El libro nos está diciendo que tú ya entiendes esto, ¿sale? Que para poder estudiar estática y rotación de los sólidos, en teoría ya vistes esto y que lo comprendes, ¿sale? Que ya entiendes las leyes de Newton, ¿sale? La primera, segunda y tercera ley de Newton. Entonces, y la vamos a utilizar desde un principio, ¿eh? Entonces, igual la voy a estar explicando, pero pues por eso es importante entender por qué nos explica esto. Y es porque está diciendo, entienden mecánica 1. En mecánica 2 dice, además de estudiar las leyes de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento, entonces ya te está diciendo el libro, hey, entiendes el concepto de las leyes de la conservación de la energía, ¿sale? ¿Cuál es la energía en un punto de un objeto, ¿sale? Y en otro punto al momento de caer. Entonces hablamos de energía cinética y de energía potencial y que la suma de las energías en distintas partes de la trayectoria del objeto, pues es la misma, ¿no? Aunque varía la posición, la energía es la misma. Entonces ahí existen unas leyes y entonces te está diciendo, en mecánica 2 estudiaste la conservación de la energía y el concepto de cantidad de movimiento. Después dice, ampliamos el estudio de la mecánica en otros dos aspectos. En primer lugar, al estudiar la ley de la conservación y de la cantidad de movimiento, consideramos situaciones en las que las partes de un sistema se mueven en relación a otras e introducimos el concepto de centro de masas para describir el movimiento del sistema como un todo. En segundo lugar, en un último capítulo, equilibrio mecánico de los cuerpos, examinamos las condiciones de equilibrio de los cuerpos rígidos. Jóvenes, entonces, en este segundo párrafo, esta diapositiva, te está diciendo, hey, ya viste mecánica 2, entonces en teoría tú ya entiendes conservación de la energía, el concepto de cantidad de movimiento y sus problemas la teoría y los problemas que en eso conlleva. Aparte de eso, aquí dice que ya entiendes el concepto de centro de masas, ¿vale? Que de los objetos y el centro de masas en algunos casos es el mismo que el centro geométrico, entonces supuestamente ya vistes eso y lo entiendes y ahorita que vamos a entrar por su estática, pues lo vamos a utilizar realmente, ¿no? Entonces, nomás el libro se está justificando como para decir, ¿sabes qué? Ya vistes aquello, estás preparado para esto. Si no lo te acuerdas, hey, pues hay que echarle una ojeada porque lo vamos a estar utilizando. Como le digo, yo todos los ejercicios, ejemplos, los voy a estar explicando, pero pues es importante entender que, hey, ya lo vistes alguna vez, ¿sale? Y entonces ya estudiaste los centros de masa y pues en teoría ya entendiste un poquito el concepto de equilibrio mecánico, está en el penúltimo renglón, equilibrio mecánico de los cuerpos, perdón, y examinamos las condiciones de equilibrio de los cuerpos rígidos. Entonces, nosotros este capítulo, pues vamos a ver la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio para los cuerpos, y en este caso podemos ver unos casos de cuerpos rígidos. Entonces, en teoría, pues esto nos dice que pues, ustedes ya estudiaron esa parte, ¿no? Dice, ahora sí, los primeros dos diapositivas nos están diciendo, pues, hey, esto ya lo sabes, ¿sale? Esto ya lo viste, en teoría ya lo comprendiste con el profesor, ahora sigue lo que vas a estudiar. Dice, esta asignatura que se llama estática y rotación del sólido, déjenme hacer poquito dice, comienza con una primera unidad dedicada a profundizar en la última de las cuestiones mencionadas, es decir, la condición de equilibrio de los cuerpos. Nosotros vamos a empezar a estudiar el equilibrio de los cuerpos, ¿vale? ¿Por qué las cosas están en el equilibrio? ¿Qué condición tiene que cumplir? Así como la aplicación de ellas para el análisis de diversas situaciones prácticas, ¿vale? Entonces, eso, el análisis de diversas situaciones prácticas son ejercicios o ejemplos que yo voy a explicar y que ustedes también van a tener que resolver en su momento.
Entonces, luego, en otras dos unidades, se estudian dos importantes temas de la mecánica no considerados hasta ahora. Es decir, ya que viste la primera unidad, que supuestamente ya lo viste en mecánica 2 por momento, ahora siguen nuevas unidades. ¿Cuáles son? Los diversos tipos de deformación que pueden experimentar los cuerpos al aplicar fuerza sobre ellos y el movimiento de rotación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la unidad 2 y 3? En el primer caso, pues nosotros todo lo que han estudiado anteriormente es aplicas la fuerza a un objeto y el objeto se mueve, pero no existe una deformación. Ahora vamos a estudiar la deformación de los objetos, ¿sale? En la unidad 2. Y en la unidad 3, el movimiento de rotación, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pues en este caso hiciste una palanca y pues el objeto giró. Vamos a ver el comportamiento de esa rotación y sus implicaciones. ¿Por qué? Por decirlo, en el sistema solar todo está en movimiento y todo está en rotación. El planeta se está trasladando, pero al mismo tiempo rotando respecto a un eje. Y eso por decirlo una cosa. El universo también, el mismo sistema solar, la misma Vía Láctea está en rotación. Y pues entender eso, pues a lo mejor nos ayuda a entender un poquito el comportamiento de la naturaleza, ¿sale? Entonces dice, esto completa la visión general de la mecánica que comenzó a desarrollarse en el primer grado y prepara para el estudio posterior de la física y diversas ramas de la ingeniería en la universidad, ¿sale? Entonces, jóvenes, ustedes ya están en tercer año, si van a alguna ingeniería, si van a físico o matemáticas, pues hay que prepararse y hay que entender cómo resolver problemas, ¿sale? Y entonces aquí pues tenemos tres imágenes, dos están en equilibrio y una no. Dice la figura 1.2, que es la que está en medio. Sistema en equilibrio con traslación y rotación respectivamente. Es decir, al momento de moverse la tabla se traslada de un punto a otro, pero si observamos nada más la imagen de abajo o la botella, pues esa botella rota, ¿sale? Tiene los dos movimientos. En la figura 1.3, que es el de la derecha, son tres piedras. Dice cuerpos rígidos en un estado de equilibrio. Si se dan cuenta, tenemos una piedra grande, una piedra chiquita entre ellas y una otra piedra medianona, ¿no? Entonces, pues le vamos a decir que está en equilibrio porque no está en movimiento. Hey, pero ¿qué condición cumple para que eso suceda? Y el tercer caso, la figura 1.4, que es el hombre que se está cayendo, dice en la parte de abajo, ¿cuántos de nosotros a lo largo de la vida hemos perdido el equilibrio? ¿Sale? Y aquí pues el hombre se está resbalando y pues pobre vaso de refresco, pues ya se le echó a perder. ¿Sale? Entonces, vamos a estudiar, como les comento, el porqué del equilibrio. Entonces, en estas primeras tres diapositivas o cuatro, les estoy diciendo lo que en teoría ya saben, lo que en teoría vieron de mecánica 1 y mecánica 2 y lo que ahorita deben de saber para empezar a estudiar. No se preocupen, yo voy a explicar todo, voy a tratar de que sea todo claro y pues vamos a seguir trabajando. Ok, el tema 1, este video va a ser para explicar la teoría de esta parte de la unidad, ¿sale? Que es el tema 1.1, equilibrio de traslación, ¿sale? Después de este video, pues terminando la teoría de esta, pues ya el siguiente video va a ser para explicar ejercicios, ¿sale? Entonces nos dice, en mecánica 2 nos vuelve a remontar a lo que estudiaron. Se aprendió que el punto denominado centro de masas, hay que entender lo que es el centro de masas de nuevo, ahorita lo explico un poquito aquí. Entonces, en mecánica 2 se aprendió que el punto denominado centro de masas, con abreviación CM mayúscula, de un sistema describe el movimiento de traslación de un sistema de partículas, en particular de un cuerpo rígido. Entonces, aquí tenemos tres cuerpos rígidos o cuatro como ejemplo. Tenemos un bat, una varilla, una esfera y un boomerang. Ahorita lo vamos a analizar. Dice, en general, en los sólidos regulares simétricos, el centro de masa se encuentra en su centro geométrico, ¿sale? Es decir, si tú tienes un cuadrado, pues el centro del cuadrado, que sería el centro de masa, ese sería el centro, perdón, sería el centro geométrico, ese sería el centro de masa. Ahorita lo explico con estas siguientes figuras, ¿no? Dice,
Dice, en general los sólidos regulares simétricos, el centro de masa se encuentra en su centro geométrico, mientras que en el resto de los cuerpos, el centro de masa puede estar o no estar dentro del objeto. Entonces, jóvenes, tenemos dos conceptos, centro de masa y centro geométrico, y ambos en distintas ocasiones pueden estar o no fuera o dentro del objeto analizado, ¿sale? Por eso es que en veces, por decirlo, el boomerang se mueve alrededor de un eje que está fuera ¿cómo se llama? Del objeto. Bueno, entonces, así por ejemplo, el centro de masa de una esfera de densidad uniforme, ahí la tenemos arriba a la derecha, de color morado, está situado el centro de masa de la misma esfera en el centro de masa, perdón, el centro de masa de una esfera de densidad uniforme está situado en el centro de la misma esfera, es decir, pues como está la masa distribuida uniformemente, el centro de masa, pues está en el puro centro, aunque sea una esfera hueca o una esfera sólida como una canica, mientras que sea todo del mismo material y está distribuido la masa uniformemente, pues el centro de masas va a ser el centro geométrico de la esfera, ¿sale? Y aquí tenemos otro ejemplo, en el penúltimo renglón dice, el centro de masa de una varilla cilíndrica, una varilla común y corriente de la que conocemos, de densidad uniforme, es decir, nos están diciendo que es del mismo material y está distribuido la masa uniformemente, está situado en la mitad de su eje. Entonces, aquí tenemos una varilla, ¿sale? Aquí, en esta imagen gris, y nos está diciendo, bueno, la longitud de esta varilla, pues es L, y entonces el centro de masa está a una distancia de L sobre 2, es decir, a la mitad de la distancia de la varilla. Entonces, y pues nosotros podemos poner en equilibrio, por decirlo, una varilla pues, puede ser un lápiz, ¿no? Entonces, buscamos el centro de masas y en teoría, pues nosotros podemos poner en equilibrio ¿cómo se llama? El lápiz porque estamos bien apoyados en ese lugar. No lo voy a hacer porque a lo mejor no me sale. Entonces, tenemos otras dos imágenes aquí en la figura del bat. Dice, los diferentes puntos del bat lanzados al aire realizan un movimiento complejo. Sin embargo, el análisis se simplifica al considerar que el movimiento del bat como una combinación de traslación y rotación alrededor de su centro de masa. Es decir, el bat, al momento de aventarlo, la persona, pues la distribución de su masa no es uniforme. Si se dan cuenta, pues en la parte de abajo, donde uno agarra el mango, pues es más delgado que la parte de arriba y el peso está cargado a una orilla, ¿sale? Entonces, el centro de masas, que es esta C, pues está cargado más hacia arriba del centro y en ese punto, pues al momento de tirar y trasladar y al mismo tiempo rotar el bat, o sea, el bat tiene este movimiento, pues está moviéndose alrededor de este centro de masa, por eso es que se ve como si tuviera ¿cómo se llama? Como si hiciera unos brincos, un movimiento raro, pero es alrededor de este centro de masa que está en un punto diferente al centro geométrico, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta en la cuestión de la esfera, en la cuestión de la varilla y en la cuestión del bat, pues tenemos que el centro de masa pues está dentro del objeto, pero en el caso del boomerang, aquí tenemos el boomerang, pues el centro de masas, por la forma en que está distribuido, está fuera del objeto y entonces el momento de girar el boomerang gira alrededor de este punto que le llamamos el punto de centro de masa, ¿sale? Ok, vamos a ver otros ejemplos o otros objetos que tienen, ¿cómo se llama? O un análisis del centro de masas así rápidamente, por decirlo, una llave, ¿sale? Lo que llamamos la Stilson o bueno, este tipo de llaves. Pues si se dan cuenta, el centro de masas está más cargada hacia la izquierda en este caso. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de material en la que es la llave. Y entonces al momento de yo lanzar o que alguien lance una llave, pues sí va a girar, ¿no? Va a girar, va a trasladarse, pero no respecto al centro geométrico, que sería aquí como la mitad, ¿no? Sino que va a ser respecto al centro de masas. Entonces,
¿qué fuerza siempre va a estar implicadas al momento de aventarse la llave? Por la fuerza de gravedad, ¿no? Dice la aceleración del centro de masa de una llave es G en todos los puntos de la trayectoria. Entonces nosotros, si quisiéramos analizar la trayectoria o el movimiento de la llave, pues lo analizaríamos de forma puntual respecto al centro de masas. Ah, ok, ¿cómo se mueve en este punto? El centro de masas, pues, digamos que tiene un movimiento equilibrado, ¿no? En este caso sería una parábola, pero los otros puntos que son fuera del centro de masas, pues haría un movimiento raro, ¿no? Acá por arriba, acá por atrás, acá por abajo. El centro de masas nada más lleva un movimiento y el resto de los puntos del centro de masa pues hacen otro movimiento. Digamos que si nosotros trazáramos la trayectoria de la boca de la llave esta, pues aparte de tener este movimiento, pues tendría el movimiento en espiral, ¿no? Que estuviera dando vueltas hasta subir y bajar al suelo. Si yo veo un objeto, ¿sale? ¿Cómo calcular el centro de masa de un objeto regular? En este caso es como se llama un óvalo, ¿sale? Vamos a suponer, no sé, el balón de fútbol americano. Pues me está diciendo, bueno, u otro objeto, si yo tengo unas particiones aquí, pero pues esas particiones no me deforman la figura, y yo sé que esta partición pues tiene una masa 1, esta otra partición tiene otra masa 2, ¿sale? El centro de masas en general va a ser la suma de las masas multiplicado por la gravedad, y en ese punto podemos obtener la aplicación de la fuerza de gravedad, ¿sale? Y eso va a representar en general todo el objeto. Y por último, jóvenes, aquí yo tengo, por decirlo, una imagen inicial que teníamos a los niños en equilibrio, ¿sale? En una balanza. Pues yo tengo un objeto, tenemos una varilla, ¿sale? En esa varilla pues tengo una masa en un extremo, tengo otra masa diferente a la masa 1, M1 pues sería la masa 1, M2 sería la masa 2, y entonces pues para calcular el centro de masas de esa varilla, pues vamos a decir, bueno, el centro de masa de esa varilla va a ser a la masa 1 por la distancia 1, ¿sale? Aquí nos está diciendo la distancia del centro de masas sería esta de aquí, la distancia 2 de un punto de referencia de aquí a aquí, y la distancia de este punto de referencia de aquí a aquí. Entonces, el centro de masa se puede calcular multiplicando la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 entre la suma de las masas que estamos considerando. Así se puede calcular el centro de masas de, digamos, de un objeto que nada más tiene una dimensión, que en este sería la dimensión en el eje X, ¿sale? Ok, entonces son simplemente ejemplos del centro de masa, que es un tema que vamos a estar ocupando. Entonces, por eso es que lo quise explicar. Ok, jóvenes, continuamos con el tema. Nosotros nos interesa saber la razón de equilibrio, ¿no? No hay que perder el punto de vista. Ya vimos un tema que supuestamente ustedes ya dominan en otro momento. Entonces, en este apartado, en esta diapositiva, dice, el movimiento de traslación de un cuerpo rígido puede analizarse mediante la ley de Newton. Primera ley de Newton sería que un objeto, ¿sale? Un objeto se mantiene en reposo o en movimiento constante siempre y cuando una fuerza externa no le aplique algún impulso, ¿sale? Es decir, que los objetos, mientras que este vaso que traigo conmigo no tenga una fuerza externa, va a permanecer en reposo. Pero si un objeto ya está en movimiento, ¿sale? A velocidad constante, es decir, tú vas de la carretera de Costa Rica a Culiacán a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, ¿sale? Mientras que no existe una fuerza externa, en este caso puede ser un choque o que tú aceleres, mientras que vayas así, bueno, respecto a alguien que va dentro del, ¿cómo se llama?, del auto, pues no vas a sentir ninguna fuerza, o sea, vas a sentir el mismo movimiento, vas a estar tranquilo, y eso nos referimos, pues, de que la primera ley de Newton eh,
pretende que los objetos van a permanecer en reposo o a velocidad constante mientras que no tengan unas fuerzas, ¿sale? La segunda ley de Newton, que es la que estamos viendo aquí en una ecuación, nos la expresa que la suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración respecto al centro de masa, ¿sale? Ya sé que lo estoy enfadando con el centro de masa, pero pues es necesario entenderlo. Entonces dice, vuelvo a leer, el movimiento de traslación de un cuerpo rígido puede analizarse mediante la ley de Newton. Ahorita les explico la tercera ley de Newton, al considerarlo como si la masa de un cuerpo estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo y como si la fuerza externa total se aplicara en un punto. Es decir, jóvenes, bueno, de esta manera dice la segunda ley de Newton expresa que la suma de las fuerzas externas ejercidas sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere el centro de masa de dicho cuerpo respecto a un sistema de referencias. Donde dice la segunda ley de Newton, que está en negritas, expresa, ¿sale? Es la definición de la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas y todo esto, esas en palabras, la segunda ley de Newton, pues aquí la tenemos en fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso los problemas que vamos a empezar a ver, el problema de equilibrio es la suma de las fuerzas que intervienen en un objeto, es decir, vamos a tener más de una fuerza que en el objeto va a ser igual a la masa por su aceleración, pero lo vamos a concentrar en un punto del objeto. Como vamos a estudiar cuerpos rígidos todavía, ese punto pues va a ser el centro de masa, ¿vale? Bueno, la tercera ley de Newton nos dice, jóvenes, ya le expliqué la primera y la segunda, ¿sale? La primera, pues un objeto permanece en reposo o a velocidad constante si no existe una fuerza externa. La segunda, pues que es fuerza es igual a masa por aceleración, es una forma de ver la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde a una reacción con la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Con la misma magnitud, es decir, si tú le pegas a la pared, al puño, pues tú le estás pegando y la pared siente una fuerza. Pero la pregunta es, ¿por qué te duele a ti? Entonces, lo que es acción-reacción, al mismo tiempo que tú le pegaste a la pared ejerció una fuerza respecto a tu puño con la misma magnitud, pero en sentido contrario, y por eso es que tú sentiste un dolor. Si tú le pegaste en esta dirección, ¿sale? Bueno, voy a ponerme de lado, en esta dirección a la pared, pues la pared está haciendo la misma fuerza, pero en esta otra dirección, ¿no? En dirección contraria. Con la misma fuerza, pero en dirección contraria, es por eso que te duele el puño. Y entonces vamos a entender que la tercera ley de Newton, para que haya una acción-reacción, ocupas forzosamente dos cuerpos, ¿sale? Tú le aplicas la fuerza a un cuerpo, el cuerpo te responde con la misma fuerza y en sentido contrario. Ok, entonces, ya que explicamos las tres leyes de Newton, nos dice, jóvenes, aquí ya empezamos con lo que nos interesa para poder resolver problemas. Dice, de aquí se deduce que si la suma de las fuerzas externas es cero, entonces el centro de masa del cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo. Así, la suma de fuerzas, ¿sale?, externas es igual a cero, asegura el equilibrio de traslación, es decir, que no haya movimiento. Les pongo un ejemplo. Hay lo que es cuando hay la competición de jalar la cuerda de dos extremos y el pañuelo está en medio. Si el pañuelo cruza cierta distancia, pues el otro equipo que tuvo menos fuerza, pues pierde. Ok, ¿qué pasa? Que al principio digamos que los dos grupos que están jalando la cuerda, pues el pañuelo permanece en un punto, no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de un equipo es igual a la fuerza de otro equipo. Entonces, ahí la suma de fuerzas aplicada a la cuerda, pues es cero. Significa que está en equilibrio, no existe movimiento, no se está trasladando, si ustedes quieren, el pañuelo o las personas de un lado al otro. Al principio están forcejeando y al mismo tiempo están generando la misma fuerza.
Ahora imagínense si fueran en el mismo nudo, por decirlo, que generaran una tercera cuerda, sí, una tercera o cuarta cuerda, y están jalando, aparte de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y están jalando, y mientras que el objeto no se mueva, significa que la suma de todas las fuerzas está en equilibrio. Y a eso nos referimos con esta ecuación. Suma de fuerzas externas es igual a cero. Significa que la masa por la aceleración o la suma de esas fuerzas es en equilibrio y no está, digamos que para efectos de la física, no está pasando nada, ¿sale? Ese objeto no le está pasando nada. Entonces dice, la ecuación anterior se conoce como la primera condición de equilibrio. Jóvenes, entonces, la primera condición de equilibrio, esto ya hay que apuntarlo, tener un formulario, es que la suma de las fuerzas sea igual a cero. ¿Sale? Dice, la ecuación anterior se conoce como la primera condición de equilibrio para los cuerpos rígidos, que vamos a trabajar con ellos, y se puede enunciar de la siguiente manera. Ok, la primera condición de equilibrio, esta es en fórmula. Este símbolo raro pues se le llama sumatoria, viene del alfabeto griego que se llama sigma, ¿sale? Entonces la flechita que está arriba significa que es un vector ya lo vieron en mecánica 1, pero pues tiene magnitud, ¿sale? Es decir, una cantidad y una dirección. Aplico una fuerza hacia tal lugar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el vecino, hacia el amigo, o sea, tiene una dirección. Y entonces la suma de fuerzas externas, eso es lo que significa. Ahora bien, la primera condición de equilibrio, esta es la fórmula, pero expresado, dice, un cuerpo sólido está en equilibrio de traslación cuando la suma de las fuerzas externas aplicadas sobre él es nula. Es decir, lo que ves en fórmula, aquí está expresado en palabras, ¿sale? Esa es la primera condición de equilibrio y que con eso sobra y basta para ver una infinidad de problemas y de ejercicios más adelante, ¿sale? Con eso, o sea, con esa condición nos sirve para empezar a trabajar. Entonces leemos el tercer párrafo o el párrafo final, dice, esta primera condición establece que cuando la suma de las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo es cero, entonces la aceleración del centro de masas del cuerpo también es cero. ¿Sale? Entonces, suma de fuerzas igual a cero, no hay movimiento, no hay un cambio de velocidad. El hecho de que la aceleración sea cero implica que el objeto puede estar en movimiento en línea recta con rapidez constante y no únicamente en reposo. Es decir, que tú vas a cierta velocidad, ¿sale? Y al mismo tiempo, por decirlo, vas en el carro a una velocidad, pero resulta que al mismo tiempo tienes vientos fuertes que soplan de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás y chocan, pues si tienen la misma magnitud, pues vas a seguir moviéndote de la misma dirección y a la misma velocidad, porque no existe una fuerza que te haya movido realmente. ¿Por qué? Porque las fuerzas se neutralizaron, ¿sale? Entonces, puedes estar en reposo y puedes estar en movimiento constante. Entonces, aquí qué es importante, ¿sale? Entender por qué puse esta fórmula de nuevo. Eh, la condición de equilibrio nos dice que la suma de las fuerzas externas igual a cero. Entonces va a decir masa por aceleración también puede ser igual a cero. Pero entonces la masa, jóvenes, nunca va a ser cero. Entonces significa que la aceleración es cero. ¿Sale? Entonces, la suma de fuerzas de cero significa que la aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Entonces, significa que no hay cambio de velocidad. ¿Sale? No hay un cambio. Pasé de 50 kilómetros por hora a 51 kilómetros por hora. No pasó eso, pues. Eso es a lo que se refiere. Ok, entonces, siguiente diapositiva. Entonces, con lo anterior, con la condición de equilibrio anterior que estamos explicando, que la suma de fuerzas es igual a cero, nos dice cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿sale? MRU es movimiento rectilíneo uniforme, eso lo vieron en mecánica 1 de las primeras unidades, ¿sale? Nos ayuda para explicarlo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante respecto a un sistema de referencias, primera ley de Newton nos habla sobre el sistema de referencias, ¿sale? Que un cuerpo respecto a un sistema de referencias está en reposo o a velocidad constante,
siempre y cuando no existe una fuerza externa que lo altere, ¿sale? Entonces, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, perdón por la repetición, respecto a un sistema de referencias, entonces se encuentra en equilibrio cinético, que es cuando está en movimiento continuo, y cuando la velocidad del centro de masas es cero, con relación al sistema de referencias, el cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Entonces, la suma de fuerzas igual a cero, que es la primera condición de equilibrio, se aplica para estos dos casos, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es, tienes una velocidad constante, se está moviendo constantemente, pero si la suma de fuerzas es igual a cero, el objeto va a continuar con ese movimiento, ¿sale? Normalmente, por decirlo, si yo estoy en movimiento, pues tenemos en la vida diaria, pues lo que es la fricción, el roce con el aire, el roce con el piso. Entonces, pero para ciertas condiciones esto puede, idealizadas, esto es verdadero, ¿no? Y permanece en reposo, es decir, que está en estático, no se mueve, porque no existen movimientos, aunque tenga 1000 fuerzas alrededor, ¿sale? Si tienes un objeto, no sé, además le voy a poner un ejemplo, está el balón, un balón de fútbol, y llegan dos jugadores de fútbol, distintos lados, y pues le pegan con la misma fuerza, pero en distintas direcciones, y el balón se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque se le imprimió la misma fuerza, pero en dirección contraria. Entonces se neutralizaron y pues el balón no se movió. Entonces se permaneció en reposo a pesar de las fuerzas que se le aplicó. Entonces, dice, la ecuación de equilibrio de traslación se puede expresar en términos de ecuaciones escalares que corresponden a ejes mutuamente perpendiculares en un sistema cartesiano, es decir, el sistema de referencia, eje X y eje Y, pues nosotros podemos analizar los problemas o los ejercicios estudiando el problema en el eje X y en el eje Y al final encontrar un punto coordenado donde nos diga, este es el movimiento en el eje X y en el eje Y. Y entonces aquí nos está diciendo que yo puedo estudiar el problema estudiando las fuerzas externas, la sumatoria de todas las fuerzas externas en el eje de las X, igualándolo a cero, para saber que está en equilibrio en el eje de las X, no hay movimiento en este sentido, y la suma de fuerzas, acuérdense que este símbolo que parece una E un poquito rara, se llama sigma, ¿sale? En el alfabeto griego, y pues en este caso en matemáticas o en física se le llama sumatoria. Dice la suma de todas las fuerzas externas en el eje de la Y, pues es igual a cero. Entonces, yo analizo el problema en el sentido de las ejes de las X y en el sentido de las ejes de las Y, llego a una conclusión en cada dirección y ya con el resultado de ambas direcciones yo ya puedo llegar a un resultado teórico, ¿sale? Entonces, nos dice, para el empleo adecuado de la primera condición de equilibrio, que es la suma de fuerzas igual a cero, se necesita elaborar diagramas de cuerpo libre. Eso en teoría ya lo vieron en mecánica 1 y mecánica 2, pero aquí también lo vamos a explicar y vamos a entenderlo. Dice, también denominado diagramas de fuerzas. Es decir, si algún libro dice, hey, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, pues nos estamos refiriendo a lo mismo. Y entonces nos dice, un diagrama de cuerpo libre, y nos está dando la definición, es un dibujo de un cuerpo en el que se ha representado todas las fuerzas ejercidas sobre él por otros cuerpos, ¿sale? Y aquí tenemos aquí tres dibujitos que ahorita lo voy a explicar. Entonces dice, en dicho diagrama se muestra el cuerpo seleccionado solo, libre de otros cuerpos, ¿sale? No debe representarse en el diagrama del cuerpo elegido ninguna de las fuerzas ejercidas por él. Es decir, que nada más en el cuerpo libre, en el cuerpo seleccionado, en ella se representan todas las fuerzas. Vamos a poner tres ejemplos. Me voy a empezar con el caso más sencillo, que es el de la derecha. Dice diagrama de cuerpo libre. Imagínense una caja encima del piso, ¿sale? Y en este diagrama se le aplica una fuerza de izquierda a derecha. Aquí tenemos la letra F. Entonces, cuando le aplico una fuerza de izquierda a derecha, existe un movimiento, pero al mismo tiempo, en la caja que se está moviendo hacia la derecha, existe una fuerza de fricción. Aquí está en color rojito, ¿sale? La fuerza de fricción ¿cómo se llama? Se simboliza con F minúscula,
y vamos, o ya lo vieron, que esa fuerza de fricción es igual a la multiplicar a la fuerza normal por un coeficiente de fricción que se llama mu, ¿sale? Y la fuerza normal, pues es una fuerza que está aplicando al piso en este caso, o si está encima de una mesa, pues la mesa, hacia arriba, pero al mismo tiempo tenemos el peso del objeto, ¿sale? Que es otra fuerza que se está aplicando. Entonces, en el caso más sencillo, en este caso, cuando tenemos un objeto, ¿cómo se llama? Encima, arrastrándose, ¿sale? Tenemos cuatro fuerzas. La fuerza que se aplica, la fuerza de fricción, la fuerza normal y el peso del objeto. El peso, ¿sale? Es igual a masa por gravedad. La masa de la caja por la gravedad que está implicando en ella, que nosotros que sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Algunos libros lo utilizan como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, otro, otro objeto, dice un auto, se mueve por una carretera inclinada, vamos a suponer que va en movimiento constante y lo analizamos en un punto y resulta que pues vienen los mismos las cuatro fuerzas, ¿sale? La fuerza con la que se mueve hacia arriba, la fuerza de fricción que siempre es en sentido contrario al movimiento, la fuerza normal que es perpendicular siempre a la carretera, en este caso, al plano que estamos utilizando, y aquí la fuerza, perdón, el peso del objeto, que en este caso es el automóvil. Si se dan cuenta son las mismas fuerzas, pero aquí vamos a considerar el ángulo de inclinación y pues ya están incluidas en las fórmulas aquí. Es simplemente un ejemplo. Y los ejemplos que vamos a trabajar también, pues aquí lo tenemos. En este caso es un semáforo colgado, ¿sale? Dos cuerdas y una tercera cuerda aquí. Tenemos la fuerza de tensión, la tensión es una fuerza, tensión 1, porque estamos considerando la cuerda 1, la tensión 2, ¿sale? De la cuerda 2. Tenemos un punto, ¿sale? Este punto es el nudo donde intersectan las cuerdas. Y tenemos una cuerda más pequeña que es una tensión 3, ¿sale? Entonces, de este objeto, el diagrama de cuerpo libre, pues serían estas flechas, estos dibujos. Por decirlo, en el puro semáforo tenemos la tensión 3 que es hacia arriba. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que se está aplicando para que mantenga en equilibrio este semáforo y no se caiga, pues nada más hay que encontrar cuál es la tensión o la fuerza de tensión de la cuerda que está girando hacia arriba, perdón, que está jalando hacia arriba, y también la fuerza de gravedad, ¿no? Que es el peso del semáforo. Entonces, pero ya haciendo una descripción desde el punto de intersección de las tres cuerdas, pues tenemos el diagrama de cuerpo libre que a la derecha. Si te das cuenta aquí la tensión se ve hacia abajo porque es respecto al punto de donde se conectan las cuerdas. Y tenemos las otras dos cuerdas de tensión. Entonces, respecto al problema que estés trabajando, ¿cuál es la fuerza de tensión del semáforo o donde se unen las cuerdas? Pues va a ser el diagrama de cuerpo libre diferente, ¿sale? Ok, la última diapositiva de este video, jóvenes, de esta explicación del tema. Si se dan cuenta, pues empezamos desde el principio hasta la página 19, aquí lo puse a poner. Dice, es oportuno recordar que las fuerzas son ejercidas por un cuerpo sobre todo, ¿sale? Para dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es necesario determinar cuáles otros cuerpos ejercen algún efecto sobre él. En este caso, pues vimos que en el semáforo no existe la fuerza de fricción, ¿sale? Ni la fuerza normal. En el otro caso que están trabajando con el piso, sí. Entonces, no debemos inventar fuerzas inexistentes. Muchas veces queremos poner fuerzas que no hay, ¿sale? Dice, para cada fuerza que se dibuja, se debe precisar cuál es el cuerpo del entorno que se está aplicando. Así se evitará fuerzas ficticias o imaginarias, como cuando un cuerpo se mueve en línea recta con rapidez constante y en forma incorrecta se incluye una fuerza para mantener el movimiento, o cuando un cuerpo está acelerado y de manera errónea se incluye una fuerza para mantenerlo en equilibrio. Jóvenes, entonces, en pocas palabras, si está a rapidez constante, no tienen por qué meter otra fuerza, porque pues, está en equilibrio, en un movimiento en equilibrio, pero si está aceleradamente, si existe una aceleración, es decir, un cambio de velocidad, significa que no está en equilibrio. Y el último párrafo nos dice, a ver, las fuerzas pueden ser de contacto o pueden actuar a distancia mediante un campo de fuerzas,
¿sale? Nosotros normalmente trabajamos fuerzas de contacto, pero por decirlo, una fuerza de distancia, dos imanes, ¿sale? El campo magnético de un imán hace que se mueva otro objeto, entonces ya viendo el problema veremos el tipo de fuerzas que se está interactuando. Dice, por el momento la única fuerza de acción a distancia que se incluirá en el diagrama es la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, ¿sale? La masa del objeto que se está considerando, y es la única fuerza a distancia que siempre va a estar inmersa en los problemas, ¿no? ¿Sale? Dice que la Tierra ejerce sobre un cuerpo y que se denomina peso ejercido sobre el cuerpo. Entonces, la masa por gravedad le vamos a llamar peso ejercido sobre el cuerpo. Por lo que para distinguir cuáles otros cuerpos actúan sobre el objeto elegido se debe prestar atención a los cuerpos que están en contacto con él. Y jóvenes, este es el primer video. Espero y la explicación la hayan entendido. Es teórico, pero con esto ya podemos nosotros empezar a trabajar, ¿sale? Que tengan un excelente día y pues que estén muy bien.